serie que hemos iniciado ya hace algunas semanas tiene como título Éxodo, un grandioso libertador. Porque al fin y al cabo, el tema del libro es ese. El tema o lo que Dios quiere que su pueblo conozca es que Dios es un grandioso libertador. Y esa palabra grandioso usted lo puede poner toda mayúscula, subrayada, en negrita y en itálica. Porque así es como lo vamos a ver, como un grandioso libertador. Hasta aquí hemos visto que el pueblo de Dios se encuentra cautivo, oprimido en una tierra extraña, sujeto a dura carga, a dura opresión, a merced de quien identificamos como el lacayo de Satanás, alias Faraón, quien entre ceja y ceja tiene en mente, tiene la intención de interponerse entre Dios y su pueblo, interponerse entre Dios y la promesa hecha, como ya vimos, a Adán y a Abraham. Una promesa de una descendencia de la cual saldría un Salvador que derrotaría a la serpiente, aplastaría su cabeza y revertiría todo el estrago causado por el pecado en el huerto. No solamente una descendencia de quien fluiría o saldría un Salvador, sino también una descendencia especial, porque esta descendencia tendría una relación especial con Dios. ¿Recuerdan la promesa? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios para siempre. Si eso no les suena bonito, hermano, es porque tenemos la perspectiva al revés. Y es Cristo quien cambia nuestra perspectiva. Aún cuando estaban oprimidos, mis amados hermanos, los días de opresión ya estaban por terminar, ¿cierto? Dios escuchó el clamor de su pueblo y pudimos comprender que nuestro Dios, contrario a lo que muchos piensan, no es ni ciego, ni sordo, ni mudo, ni manco, como los dioses falsos que andan por ahí, sino que Él había escuchado, Él había visto, Él se acordó y Él iba a actuar. Y no iba a actuar con suavidad, hermano. Leímos en el capítulo 3 que Él iba a actuar con mano fuerte. A veces cuando hablamos de política y se dispara el crimen, dice el gobierno, vamos a actuar con mano fuerte contra el AMPA. Bueno, lo que el Señor iba a hacer, dejaba la mano fuerte del gobierno como si no fuera nada, como una caricia de verano. El Señor iba a actuar con una mano fuerte. Vimos también que el libertador que Dios llamó para la misión tenía 80 años preparándose para esta tarea, luchando contra su propia incredulidad, luchando contra sus propias debilidades y su desobediencia, como pudimos ver la semana pasada. No obstante, el Señor, en su encuentro con Él, obró la obra. Todos somos transformados al tener un encuentro con Dios. Y a partir de ahí, mis amados hermanos, nos encontramos en el camino de Madián, de vuelta a Egipto. Y mis amados hermanos, como les dije hace un momento, debemos reconocer que la porción del texto en la que nos encontramos, toda la porción hasta el versículo 26, pudiéramos inclusive decir, es difícil. Y es difícil por dos razones, mis amados hermanos. La primera la vamos a ver hoy, con claridad. Porque en esta porción el Señor manifiesta un aspecto de su divinidad
que nuestra naturaleza caída automáticamente por naturaleza rechaza, y es la soberanía de Dios. El segundo evento que hace este pasaje difícil, lo vamos a ver, si el Señor lo permite, la próxima semana, donde pareciera que Dios obra de una manera extraña, en una pequeña situación, Séfora, Moisés, y es posible que haya hasta un muerto. Casi hay un muerto en esa pequeña situación, en el camino hacia Egipto. Por eso este pasaje es difícil, misterioso. Pero confiamos en que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Así que no nos vamos a saltar esto hasta el capítulo 5, sino que vamos a confiar en el Señor y nos vamos a meter al capítulo 4. Amén. Creemos en que se debe predicar todo el consejo de Dios. Es común, mis amados hermanos, escuchar entre los creyentes decir como si fuera un cliché: Dios es soberano. Pero lo decimos, pero no en el alcance de la palabra. Porque muchas veces sucede que Dios es soberano hasta que su voluntad va en contra de la mía, o va en contra de mi soberanía. Para muchos, Dios, si estuviéramos usando la ilustración de un automóvil, el Señor va en el asiento del pasajero y nosotros debemos vivir en el asiento del conductor. Aun cuando decimos que Dios es soberano. ¿Sabe por qué lo digo, hermanos? Porque aún así, aun cuando decimos que Dios es soberano, usted escucha frases entre creyentes, por ejemplo, diciendo cosas como: Dios no puede hacer esto o aquello si tú no se lo permites. Y estoy seguro que todos hemos escuchado una frase así. Si usted no permite que Dios haga esto, Dios no puede hacer lo otro. ¿Ok? Pero eso automáticamente requiere una pregunta. Entonces, ¿quién es soberano? ¿O soy yo? ¿O es Dios? Lo que esta porción nos muestra, mis amados hermanos, es un despliegue de lo que es la soberanía de Dios. Y es por eso, mis amados hermanos, que he titulado el mensaje de hoy. Me costó conseguir título, hermanos. El Dios soberano en favor de su pueblo. Porque el énfasis en la porción que hemos leído radica en lo que es la verdadera soberanía de Dios. Y que lo que muchos ven con temor o con rabia, porque también sucede eso, el creyente debe verlo como algo por lo cual dar gloria a Dios, estar alegre y contento. De hecho, mis amados hermanos, aun cuando la soberanía de Dios es misteriosa, debe ser adorada y debe ser amada. Y los eventos que transcurren en ese viajecito de Madián a Egipto deben llevarnos, mis amados hermanos, a amar a Dios y su soberanía en el cumplimiento de su propósito. Y es mi intención, si el Señor me lo permite, tratar de mostrárselos hoy. Son dos puntos lo que quiero que analicemos en estos versos. El primero es que podamos ver una soberanía que afirma a su pueblo. Una soberanía que afirma a su pueblo. Y lo segundo que vamos a ver, una soberanía que ama a su pueblo. Una soberanía que afirma a su pueblo y una soberanía que ama a su pueblo. Eso es lo que vemos en el despliegue de soberanía de los textos que hemos leído, o del texto que hemos leído en la mañana de hoy. ¿Okay? Y si se dieron cuenta, inmediatamente nos somos conscientes, mejor dicho,
del resultado del encuentro transformador con Dios que tuvo Moisés. A pesar de su actitud incrédula al inicio, a pesar de su temor, a pesar de su debilidad, a pesar de sus carencias, Moisés obedece finalmente al Señor. ¿Recuerdan lo que cantamos hace un momento, mis amados hermanos? La vida del creyente está marcada por, no necesariamente el saber todo, pero marcada por el confiar y obedecer. Y el orden correcto es precisamente ese: confiar y obedecer. Nadie que no confía obedece. Moisés, aún en temor, obedece. Me recordó un poquito la actitud de Jonás, ¿cierto? Jonás le dijeron: ve a Nínive, y Jonás se estaba haciendo el loco, pero finalmente llegó a Nínive. ¿Okay? Eso es bueno, como vamos a ver en un momento. Y también nos enseña, mis amados hermanos, que la obra del Señor, contrario a lo que muchos piensan, se hace con gente débil, llena de carencias, llena de fallas. Y eso es intencionalmente. Acompáñenme, por ejemplo, a 1 Corintios 1:27. Eso lo vimos ya hace unos años, ¿cierto? 1 Corintios 1:27. Note la palabra del Señor a través del apóstol Pablo. Dice, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Con qué propósito? Para avergonzar a los que creen que se lo saben todo, ¿verdad? Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. ¿Okay? No de la palabra escogió, en las dos líneas, eso es muy importante hoy también. Así que, fuera del patrón que vemos en las películas de héroes, a veces hombres perfectos, infalibles, que no cometen errores y sin falla, por lo general con los siervos del Señor es lo contrario, porque todos somos pecadores, ¿cierto? Todos tenemos que luchar contra el pecado todos los días de Dios. Así que Moisés nos recuerda que el camino del creyente debe ser un camino de gente humilde. No hay espacio para soberbia, no hay espacio para sentirse la mayor Coca-Cola del desierto, porque todo lo que vamos por este camino tenemos el mismo problema. Lo bueno es que todo lo que vamos por ese camino tenemos el mismo Dios, y eso es lo que cambia las circunstancias. Moisés se va a poner manos a la obra, y vemos a Dios aquí que Él va a hacer algo que quisiera, mis amados hermanos, que pongan atención. A veces nos distraemos con lo que puede estar diciendo la lectura. Algunos se ponen: ¿qué le pasó al faraón? ¿Por qué Dios endureció al faraón? Y todo eso, vamos a llegar ahí. Pero el énfasis del Señor aquí no es el endurecimiento. Él le está dando esta información ¿a quién? ¿A faraón? Se la está dando a Moisés. De modo que esta información tenía que ser útil para Moisés, así como esta información debe ser útil para nosotros. ¿Okay? Dios está aquí afirmando a su siervo, al siervo que hace una semana atrás dijo que estaba inventando todas las excusas de vida por haber. ¿Recuerdan? Pero Dios está ahora tratando de afirmarlo. No tratando, está afirmando. Y lo hace, mis amados hermanos, haciendo un despliegue de su soberanía. Y esto debía traer ánimo a Moisés en su misión, así como lo que espero que hablemos hoy traiga ánimo a los creyentes en su caminar con Cristo. Esa es mi intención, mis amados hermanos. Vamos a darnos cuenta que lo primero que Moisés va a hacer ahora es poner sus responsabilidades en orden. Versículo 18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro le dijo a Moisés: ve en paz. ¿Ok? No, hermanos, Moisés no dejó a las ovejas allí mismo y se fue a Egipto.
¿Ok? O no hizo la de Jacob. ¿Se acuerdan? Jacob agarró a su esposa, y se fue y no le dio nada al suegro que se había ido, ¿no? Hasta que el suegro lo alcanzó a la bajada. Moisés regresa a donde su suegro. Y no, hermano, Moisés pudo haber dicho: yo tengo 80 años, soy un hombre y nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo tengo 80 años. Él fue a donde su suegro, que probablemente tenía más años que él, sin duda, y le dijo: tengo algo que hacer, tengo que ver a mi familia. Su suegro no solamente era el papá de su esposa, pero su suegro también era su empleador. ¿Okay? Así que él tenía que poner sus asuntos en orden. Ahora, llama la atención para algunos que Moisés no le dijo: yo tuve una visión del Señor que me decía que tengo que ir a Egipto a liberar a mi pueblo. Y aquí se dividen los teólogos. ¿Por qué no le dijo? A lo mejor tenía miedo de que Jethro se burlara de él, o que no le creyera, o pensaba que se estaba haciendo el vivo para no tener que trabajar más. Otros lo ven como un acto de prudencia, algunos lo ven como un acto de incredulidad. Mi punto aquí, mis amados hermanos, es que el Señor no nos dice por qué no lo dijo. Y es probable que sea un acto de prudencia. ¿Ok? Pero lo que sí se ve aquí, y quiero que lo noten, hermanos, Moisés se sigue identificando con el pueblo de Dios. Voy a ver a mi gente, voy a ver a mi pueblo. Y la respuesta de Jethro es providencial. Porque Jethro pudo haber dicho: ahora tú vas. ¿Y qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi nieto? ¿Y cuándo tú vas a regresar? Jethro pudo haber hecho un montón de preguntas. Pero probablemente el tiempo, los 40 años que Moisés tuvo allá, hicieron de Moisés una persona de confianza. Alguien que se le veían buenas intenciones, vio un trabajo ejemplar, vio un servicio ejemplar, que también nos habla de cómo debemos ser nosotros los creyentes en el ámbito laboral, ¿cierto? Que los jefes no estén dudando de nuestras intenciones en el trabajo. Pero aquí le dice: ven paz. De nuevo, y van a ver que todo esto está orquestado en el fondo por la mano de Dios. Versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete ¿a dónde? Porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Versículo 20. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ahora, hermanos, Dios le confirma a Moisés que su estado en la lista de los más buscados había terminado, como indicativo de que el tiempo era propicio para poner en marcha el plan de Dios. Podrán recordar a José con María y el joven Jesús tuvieron que estar también un tiempo en Egipto, ¿recuerdan? Y también Moisés recibió un anuncio similar. Ya el que estaba causando problemas con los niños no está. Y esa fue la señal de que José podía regresar a su tierra. Ahora, esta parte es importante, mis amados hermanos, por dos razones. La primera, imagínense por un momento si esto fuera una película. Si esto fuera una película épica, este sería el momento donde Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone o Bruce Willis estuvieran yendo a la recámara con una música épica en el fondo, ¿cierto? Abren el closet del armario, hay 17 acá, 47 armas, bombas, todo el mundo peleándose, con el equipo para la guerra, pintándose aquí. Así salía el comando, ¿cierto? Yo solo contra toda esa gente voy a salvar a mi hija. Ese era el caso de comando. Yo me lo podría imaginar así. Pero note cómo trabaja el Señor, mis amados hermanos.
Esto parece prácticamente una parodia. Hay un señor de 80 años con un palo, una mujer, 2 niños y un burro. Ni siquiera un caballo para decir que iban ahí rápido, era un burro. Y estos eran lo que iban a liberar al pueblo del Señor. Póngale la música que usted quiera, eso no se vea increíble. Usted lo ve en el desierto, ¿qué es lo que dice que va a hacer? Nosotros vamos a eliminar al faraón. Eso no se lo cree nadie. Pero el punto de esto, mis amados hermanos, es que usted y yo podamos comprender que en esa debilidad ratificada, el instrumento más poderoso era el palo. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? El palo ese representaba que Dios estaba con él. Él llevaba un arma nuclear ahí, en ese cúmulo de debilidades. Había un arma nuclear. El arma más poderosa, la que se llegaría a conocer como la vara de Dios. ¿Sabe por qué? Hermano, esto es importante. Nosotros tendemos a olvidar una y otra vez que la obra del Señor no es nuestra fuerza, que la vida cristiana tampoco es en nuestras fuerzas, porque la realidad es que nos vemos como un señor de 80 años subido en un burro, si vamos en nuestra fuerza. Pero en las manos de Dios no hay poder humano que pueda hacer oposición. No debemos olvidarlo, mis amados hermanos, porque tendemos a caer fácilmente en la autosuficiencia, en la constante autojustificación de lo que trae mi comunidad, o de lo que trae mi comodidad, mejor dicho. Algunos cristianos nos sentimos que tengo una cuenta en el banco, unos 1000 ceros, de unos 3 ceros, mejor dicho, y nos sentimos bien, tengo 1000 y pico en el banco, así que me siento seguro y confiado. ¿No le ha pasado eso? Hay gente que se siente seguro dependiendo de cuántos ceros hay en el banco. Si hay un cero, desesperación, depresión, llanto. Hay que ir a la iglesia a orar, hay que ayunar. Hermano, no es por mí, estoy en la lama. El Señor te pone otro cero en la cuenta. Sigue orando. Te ponen otro cero en la cuenta. Y ahora un poquito menos. Porque por alguna razón me siento poderoso porque tengo 3 ceros en el banco. Y si tengo 4, no tengo más en la iglesia. Eso sucede a veces, hermano. Porque hay una sensación de autosuficiencia que nos hace olvidarnos de que al final todos dependemos de Dios. Y a veces es Dios que tiene que recordarnos y traernos de nuevo la cuenta a cero para recordarnos precisamente de que dependemos de Él. Si no, somos un señor de 80 años en un burro. Así es sencillo, mis amados hermanos. Todo lo que refiere el trabajo de la iglesia, el trabajo del Señor, es sostenible por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y su vida cristiana también se sostiene en el poder del Señor. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo segundo también que es importante notar aquí, mis amados hermanos, que el llamado de Moisés no fue un impedimento para abdicar su responsabilidad familiar. ¿Lo ven ahí? Él no abdicó su responsabilidad familiar. Él subió a su esposa y a sus 2 hijos en el burro. Gersón, ya conocimos, pero también había otro que vamos a conocer más adelante por nombre, que se llama Eliezer. Todos iban con el burro. Quiero recordarle a este hermano que nuestro servicio al Señor no se hace separado de nuestras responsabilidades familiares. Yo puedo ser el pastor, pero mi primer ministerio sigue siendo mi familia. Y usted puede ser quien usted quiera, o si usted tiene familia, su primer ministerio es su familia. Todos para uno y uno para todos. Todos son para ti. Nadie se quedó. Moisés no le dijo
Séfora que se quedara en la casa, pero todos iban juntos en la misión. ¿Ok? Ahora, en el camino a Madián, el Señor hace algo más. Y aquí es donde vamos a ver el despliegue de soberanía al que me refiero, mis amados hermanos. Acompáñenme, por favor. Pongamos atención. Mira lo que dice el versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir el pueblo. Aquí observamos algo extraño, ¿verdad? ¿No ven aquí? Sería como lógico pensar, ok, Moisés llega a Egipto, comienza a hacer las señales, todas las señales, serpiente, todo, y Faraón ve y dice: oh, wow, que se vaya todo. Eso es lo que indicaría la lógica. Pero aquí, quien está obrando no es ni usted ni yo. El que está salvando no es ni usted ni yo. El que está salvando es el Dios soberano, todopoderoso. Dios tiene otro plan. Lo que usted ve en ese versículo 21 son los detalles que observamos en el capítulo 3, versículo 19. Acompáñenme ahí. Dios le está diciendo a Moisés: esto es lo que tú vas a hacer. Versículo 19: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. ¿Por qué el Señor sabía que lo dejaría ir con mano fuerte? La pregunta. ¿Saben por qué? Porque el Señor decretó desde antes de la fundación del mundo que sería con mano fuerte que el Señor iba a liberar a su pueblo. Quiero que noten, hermanos, el Señor le va a decir a Moisés todo lo que va a suceder. Pero quiero que entiendan, hermanos, uno lo va a hacer como un brujo, como un acto de adivinación, y va a tirar unos dados, como mucha gente piensa que Dios obra. Dios mira al futuro: ya el faraón va a hacer esto, y va a hacer lo otro, y como él va a hacer eso, y va a hacer lo otro, entonces yo hago esto y hago lo otro. El Señor no trabaja así, mis amados hermanos. Eso no es un Dios soberano, que es el punto que quiero mostrar aquí hoy. El Señor decreta cómo sería la liberación de su pueblo. Él decretó objetivamente, soberanamente, lo que iba a suceder. Y la palabra particular que le pone a la gente enojada muchas veces, a veces causa debate, a veces causa pelea, es que dice ahí: el Señor endurecerá el corazón de Faraón. Ahora, hermano, antes de hablar del endurecimiento, recuerde, todo esto que estamos viendo aquí viene ligado de la revelación que recibió Moisés de parte de Dios acerca de quién es Él. ¿Recuerdan? Moisés escuchó a Dios decir: yo soy. Yo soy significa que yo soy eterno, santo, autoexistente, autosuficiente, y por eso y por otras muchas cosas más, yo lo puedo considerar a Él verdaderamente soberano. Vimos un texto que habla del manifiesto divino de lo que es ser soberano, Isaías 46:8. Acompáñenme ahí de nuevo, hermanos. Esto es importante porque esto debe ser bueno y motivo de esperanza para todos. Isaías 46:8 dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, todos aquellos que se planean en contra del Rey de Gloria. Versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay
otro Dios y nada hay semejante a mí. Trae ahí. ¿Okay? Eso es lo primero que hay que entender. Él es Dios. Y que Él sea Dios significa algo. Versículo 10. Que anuncio lo porvenir desde cuándo y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá, y la parte que a la gente le molesta, y haré todo lo que quiero. Eso significa ser soberano. Y quien únicamente, verdaderamente puede hacer todo lo que quiere es Dios. Ni usted ni yo. A veces tengo que recordar a mi hijo y a mi hija. Y a veces los pelados piensan que cuando consiguen la cédula pueden hacer todo lo que ellos quieran. Yo tengo la cédula, yo puedo hacer lo que me da la gana. Si eso es así, yo tengo que pedir una indemnización, porque yo tengo, hermano, 41 años y todavía no puedo hacer lo que me da la gana. No puedo. Puedo hacer muchas cosas que quiero, pero no todo lo que quiero. ¿Ok? Si yo pudiera hacer todo lo que yo quiero, este edificio tendría 2 pisos, tendríamos aire acondicionado por dentro y por fuera, y todos los mismos tendrían carro. Si se pudiera hacer lo que yo quiero. ¿Ok? Pero la realidad es otra, ¿cierto? Pero hay alguien que se puede hacer lo que quiere. Todo lo mío depende de si Él quiere o no. Pero todo lo de Él es, simple y sencillamente porque Él es. Él es verdaderamente soberano, y algunas veces tenemos problemas con ese sentido de la palabra soberano. No, yo soy soberano hasta que Dios dice yo voy a hacer lo que yo quiero. Y entonces ponemos a Dios en el asiento del pasajero. Oh, ¿por qué, Señor, hiciste eso? A veces, inclusive, hermano, escúcheme bien, a veces hacemos lo que nos da la gana y sufrimos las consecuencias de lo que nos da la gana, y después, Señor, entonces, ¿por qué? ¿Por qué dejaste que eso pasara? Y entonces ahora queremos que Dios vuelva a ser soberano. Pero lo que Dios está enseñándonos aquí, mis amados hermanos, es que su soberanía no es algo malo, como mucha gente piensa. Moisés debía estar animado por la soberanía de Dios. Ese es el manifiesto de lo que significa ser soberano, hacer lo que yo quiero, todo. Pero como mencioné, mis amados hermanos, la razón por la que este pasaje es difícil, porque dice ahí que Dios endureció el corazón de Faraón. Si Dios lo endureció, Dios tiene que ser malo. Pobre Faraón, le endurecieron su corazón y por eso hizo lo que hizo y lo condenaron a la muerte por hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Así como algunas personas entienden este pasaje. Pero no es así como funciona, hermanos. Esa palabra endurecimiento, hermanos, entre el capítulo 4 que estamos viendo hasta el capítulo 14 sale como 20 veces. Y algunas veces dice que Dios endureció a Faraón. En otras dice que Faraón endureció su corazón, y otras veces no se nos dice quién fue el que endureció a quién. La pregunta es, ¿cuál de las dos es? ¿O Dios lo endureció o Él se endureció? ¿Se fue la respuesta, hermano? Las dos son ciertas. Ahí dice, Dios lo endureció. Y en otra porción dice, Él se endureció. Las dos cosas pueden ser ciertas, pero no son contradictorias, hermanos. ¿Saben por qué? ¿Han escuchado lo que es una paradoja? Una paradoja es algo que parece ser contradictorio, pero que no lo es. Y la realidad es que es Dios soberano, aún en la libertad de movimiento que usted tenga como creyente o como individuo. La realidad es de que hay una tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Permítame decirle algo, hermano. Los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, son libres de tomar
decisiones. Sin embargo, las decisiones libres que usted toma están todas sujetas al decreto eterno y soberano de Dios. Su soberanía no quita ningún ápice de la soberanía de Dios. Ni un ápice, mis amados hermanos. ¿Cuál es la evidencia? La obra de Dios trae arrepentimiento y fe en algunos y en otros trae endurecimiento. Por decreto divino. Los milagros de Jesús, algunos lo vieron y creyeron, y otros vieron el mismo milagro, y el resultado fue: vamos a matarlo. El mismo evento. ¿Ok? Unos creen, unos no creen. Todo por decreto divino. Aprendimos, mis amados hermanos, que Dios decreta todo lo que sucede desde la eternidad bajo el designio de su voluntad. Todo lo que pasa en el mundo es decreto de Dios. ¿Dónde viene el problema? ¿Y qué pasa con el mal? ¿Saben qué? El mal es decreto de Dios también. Y yo prefiero un mundo donde el decreto de Dios incluye el mal a uno donde Dios no es soberano sobre el bien o el mal. Porque si Dios no es soberano sobre lo que pasa en su mundo, entonces Dios no es Dios. Esas son las implicaciones de lo que le estoy diciendo aquí, mis amados hermanos. ¿Qué significa endurecer el corazón? Lo hemos visto en el estudio de la confesión de fe. Dios dejó a Faraón obrar en la necedad de su pecado, merecedor de justa condenación. Ese fue el decreto de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios tenía un propósito. Romanos 9, versículo 17. Dice, este es el apóstol Pablo haciendo interpretación del Éxodo. ¿Okay? Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. ¿Ok? O sea que la vida de Faraón tenía propósito. ¿Sí? Y este es el ejemplo que le puedo poner. Escuché a un pastor hacer esta analogía y me parece genial. Faraón era libre de tomar sus decisiones, pero Faraón no escogió nacer en Egipto. Faraón no escogió ser faraón. Faraón no escogió estar en la circunstancia que estuvo. Pero él tomó su decisión sobre qué iba a hacer con el mensaje que le iban a dar. De lo que no tenía control Faraón, Dios tenía control. ¿Ok? La escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti, ¿qué cosa? Mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Ok? El endurecimiento de Faraón cumple propósito divino. La maldad de Faraón cumple propósito divino. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Aún la actitud negativa del hombre puede ser utilizada para la gloria de Dios, sin que Dios sea causante del mal. Eso es lo que significa, mis amados hermanos, ser soberano. Romanos 9, retroceda un par de versículos, versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sabes qué significa eso? Dios es soberano. ¿Okay? No hay nadie allí o nadie en la existencia humana que no merezca una de esas dos cosas: o justicia o misericordia.
Y la misericordia que usted obtiene no es porque se la merece, sino porque Dios soberanamente decidió otorgársela. ¿Okay? Pero nadie recibe injusticia. Faraón no puede estar en el infierno diciendo, Dios nunca me dio la oportunidad. Eso no lo puede hacer. No. Porque Dios es soberano. ¿Okay? El endurecimiento de Faraón, mis amados hermanos, aún el pecado de Faraón, iban a ser instrumento para la gloria de Dios. ¿Cuál es? Lo que mucha gente no entiende, de la elección. Algunos para justicia, hacer despliegue de su justicia, y algunos para hacer despliegue de su misericordia. Una de dos. ¿Okay? La pregunta es: ¿dónde está usted? La pregunta es: ¿dónde está usted? Voy a poner otro ejemplo. Éxodo 10, versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, ya vamos a llegar, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para hacer qué cosa, hermanos, para mostrar entre ellos esta mi señal. ¿Okay? Las señales no solamente eran para los israelitas, pero vamos a dar cuenta que también eran para los egipcios. ¿Okay? Pero miren lo que dice el versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces ya usted ve por qué el Señor le está diciendo a Moisés lo que le está diciendo. ¿Saben por qué? Porque probablemente Moisés iba a llegar a Egipto con la vara y el palo. Dice el Señor que deje ir al pueblo. Y Faraón iba a decir no. Y Moisés, como muchos de nosotros, iba a entrar en depresión. Señor, ¿por qué? Yo fui en tu nombre, porque así hacemos, en el nombre de Jesús vamos a hacer. No pasó lo que yo pensaba que iba a pasar. Se iba a deprimir. Oh, el Señor no está conmigo. Así hacemos. ¿O no, hermanos? Pero el Señor está diciendo de antemano que sepas, yo estoy en control de todo. Yo tengo un propósito, aun cuando tú no lo entiendas. Por eso la soberanía de Dios debe traernos ánimo. El pueblo iba a ver al Señor liberando al pueblo con mano fuerte el desastre que iba a hacer Egipto. Iban a decir: eso es el Señor. Jehová es el Señor. Pero ¿saben qué, hermano? No solamente lo iban a decir ellos, iban a decir los egipcios también. Miren Éxodo 12, 38. Porque Egipto también iba a saber quién era el Señor. Versículo 38. También 12:38. También subió con ellos, la gente saliendo de Egipto. Note lo que dice ahí, no lo pase a la ligera. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Mi pregunta es, hermano, esa muchísima gente que era. ¿Saben quién había ahí, hermano? Era un grupo de egipcios que dijeron: Jehová es el Señor. Y se fueron con los hebreos. A los hechiceros del faraón. Capítulo 8, llega un momento que tiene que decirle: faraón, eso sí es cosa de Dios, no, eso está fuera de eso está fuera de mi alcance. Aún ellos reconocieron: Jehová es Señor. Y no solamente ellos, hermano, el mundo entero sabría que Jehová es Señor. ¿Se acuerdan tiempo después cuando llegan 12 espías a Jericó y suben a la casa de una prostituta? Y la prostituta, ¿quiénes son? Bueno, nosotros somos hebreos que venimos de Egipto. ¿Saben cuáles fueron los colores de agua? Hasta acá hemos escuchado las obras del Señor en Egipto. ¿Y sabe qué pasó? Rahab creyó. Ese era el plan de Dios, que el pueblo supiera quién es su Dios, que el mundo supiera quién era el Dios de ellos. ¿Quién es
soberano. Dios tenía sus intenciones. Quiero que sepan algo, hermanos. La soberanía de Dios se fundamenta en el decreto de su soberana voluntad. Y su providencia es la manera en que se ejecuta esa voluntad. Y no depende de nada ni de nadie, solamente de Él. ¿Por qué le estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Nadie puede hacer que Dios cambie el curso. Nadie. Porque lo que Él quiere, Él hace. No hay nadie que pueda decirle al Señor, voy a hacer esto para que el Señor no pueda hacer lo otro. No hay nadie. Dejemos de escuchar a personas decirnos que yo soy más soberano que Dios. Que si tú actúas de tal manera X, Dios no puede hacer manera Y. La prueba está en que a pesar de todo el desastre que vimos desde los patriarcas hasta Moisés, Dios cumplió su propósito, ¿sí o no? ¿Cuántas veces trató Abraham de arruinar el plan de Dios en el camino? Por poner un ejemplo. Por su incredulidad, por su falta de fe. ¿Cuántas veces Jacob quiso interponerse en el plan de Dios? Pero el plan de Dios siempre se Él es soberano. ¿Okay? No depende de nada ni de nadie. Por eso, la soberanía de Dios no es algo por lo cual debemos cuestionar a Dios o debemos rompernos la cabeza para tratar de descifrar qué es. Pero todo lo contrario, la soberanía de Dios es un instrumento para afianzar la vida creyente. La soberanía de Dios es un motivo de adoración y de reverencia. Cuando usted está bravo con Dios porque Dios hizo algo, es porque usted quería ser soberano por sobre Dios. Cuando usted se siente con el derecho de decirle a Dios, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Usted está diciendo que usted es soberano y que Dios no. Cuando yo puedo decir que Dios se equivocó porque yo lo hubiera hecho diferente, yo estoy diciendo algo peor que eso. Estoy diciendo que Dios no es soberano. Dos, que Dios no es sabio. Que Dios no es omnisciente. Y que yo sí. Imagínense, hermanos. Imagínense Dios haciendo su plan para toda la humanidad ilimitado por lo que criaturas hechas por Él, sumidas en el pecado, débiles y limitadas, impidiéndole cumplir su propósito. ¿Tiene sentido eso? No. Por el contrario, hermanos, la soberanía de Dios debe tener vida. Voy a explicar por qué. La soberanía de Dios trae consuelo. ¿Sabe por qué? Cuando vemos el mundo arder y no comprendemos lo que sucede, sabemos que nada supersede la voluntad de Dios. Sus propósitos se cumplen, siempre son buenos. Puede que usted no lo entienda, puede inclusive que no le guste lo que Dios decidió hacer, pero usted sabe que lo que Dios hace siempre es bueno. ¿Okay? Eso no es un cliché cuando decimos Dios es bueno y la gente contesta todo el tiempo. Eso no es un cliché, esa es una realidad. Hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede ser malo. Si se quiere quedar con eso. ¿Okay? Yo sí, Dios no. Por ende, su soberanía me hace comprender precisamente que Él, ¿ok?
Está en control. A veces el pastor le pregunta a los hermanos, ¿todo bajo control? ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta siempre debe ser sí. Sí. ¿Por qué? Porque Dios siempre está en control. Amén. En el momento que Dios no esté en control de algo, Dios no es Dios. En el momento que algo se salga de su decreto y Dios diga, ay, chaval, no sabía que se iba a pasar. Ups, sí. Dios no es Dios. ¿Okay? Todo lo que sucede, mis pérdidas, mis ganancias, mis dolores, mis alegrías, todo es parte del decreto soberano de Dios y es siempre bueno, aunque no lo entiendan. La otra razón por la cual la soberanía de Dios es importante, hermano, y no es un problema como mucha gente lo ve. Si Dios es soberano, entonces Dios realmente puede salvar. Si Dios no es soberano, entonces alguien se lo puede impedir. Y esa es la lección que Moisés tenía que comprender aquí. Si Dios es soberano, Faraón no va a hacer posesión. Si Dios no es soberano, mis amados hermanos, y cosas pueden pasar fuera de su control, ¿qué le hace pensar que Dios lo puede salvar a usted? Es la doctrina de la soberanía de Dios la que nos trae esa tranquilidad. Si Dios es soberano, entonces realmente nada lo puede separar del amor de Cristo. Solamente posible si Dios es soberano. Por eso Dios le dice a Moisés, ¿qué es lo que soberanamente va a hacer? Y Moisés ya sabe todo lo que Dios va a hacer. Así que él va con el escrito. Él hizo todo lo que el Señor le dijo. Y si se dan cuenta, él ya iba anunciando la última plaga desde la llegada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya Moisés tenía el escrito. Ahora el Señor no le da el escrito a usted. ¿Okay? Para usted debe ser suficiente su gracia y su palabra, ¿cierto? Porque ya usted sabe, porque usted vio el ejemplo de Moisés. Usted sabe que su Dios está en control de todas sus circunstancias. Los últimos minutos, hermano, los voy a dedicar a la última porción del texto. Porque muy ligado al tema de la soberanía de Dios está el tema de la primogenitura de Israel, que es el más bello ejemplo de lo que es la soberanía de Dios en acción. Porque para el mundo la soberanía de Dios es un problema, pero para el pueblo de Dios la soberanía de Dios es un símbolo de comunión con Él. Y voy a explicar por qué. Nosotros comenzamos el Padre Nuestro, para la redundancia con la palabra Padre Nuestro. ¿Usted sabe quiénes pueden orar así? Solamente los que son hijos. Solamente los que son hijos por adopción. Mira lo que dice el versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, a mi primogénito, para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. Así que, esto es lo que yo voy a hacer. Tú te metes conmigo y voy a matar a tu hijo. ¡Oh! ¿Cómo Dios va a hablar así? Dios es amor. ¿Sí? ¿No? Alguien le dirá a Dios, oye, Dios, no sé, oh, Dios es falta de amor, qué barbaridad. Tú no eres soberano, Él es. Señor, nos perdone de hablar como si nosotros fuéramos mejor que Dios. Esta es la respuesta de Dios al enemigo de su pueblo. Hermano, esta es la primera vez que escuchamos al Señor llamar a su pueblo su hijo primogénito.
Y ese llamado, mis amados hermanos, es importante que lo entendamos porque no resulta del mérito de ese pueblo. No pueden decir, bueno, nosotros éramos menos pecadores que los cananeos. No. De hecho, Deuteronomio capítulo 7, Moisés se lo tiene que recordar. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, hermanos, espero que lo pueda recordar también. No por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Lo ven ahí? Parte por ahí diciéndole, ustedes no fueron escogidos, de nuevo la palabra está ahí, ustedes no fueron escogidos porque eran más que alguien, o porque eran mejor que alguien, o porque eran más bonitos que alguien. Porque el Señor añade, pues vosotros erais el más insignificante de todo el pueblo. Versículo 8. ¿Sabe qué fue lo que lo cambió? ¿Cuál es el detalle? Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y de nuevo, hermanos, este versículo nos ayuda a comprender el éxodo, nos ayuda a entender por qué Dios era tan estricto en querer hacer justicia. ¿Por qué Dios dijo, voy a matar a tu hijo? Porque, hermano, esto es más que una historia de esclavos. Una historia de esclavos, sí. Pero esto es más que nada una historia de amor paternal. ¿Qué estaría dispuesto a hacer usted por un hijo suyo? Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania terminó dividida en dos, en la ciudad de Berlín. Dos Alemanias. La República Federal Alemana, capitalista, y la República Democrática Alemana, comunista, cuya principal frontera era la mitad de Berlín, digámoslo así. La Alemania comunista comenzó a notar que la gente de su lado se estaba yendo al otro lado, por montones y por millones. Y en lugar de decir, ¿por qué la gente se quiere ir del paraíso que le tengo aquí? Decidieron, no se va nadie. Así que comenzaron de la noche a la mañana a construir un muro inmenso, láser, mina, de todo, el famoso muro de Berlín. Pero ¿por qué, hermano, quién me está contando esta historia? Si ha visto el documental, lo exhorto que lo haga. Hay una parte que a mí me marcó hasta el sol de hoy. Yo olvidé si iba a ver ese documental después. ¿Por qué? Cuando el muro se divide, hubo gente que quedó de un lado y gente que quedó del otro. Familias quedaron divididas. Y hay un caso en particular, mis amados hermanos. Un señor quedó de un lado, su esposa y sus hijos quedaron del otro. ¿Saben qué hizo el Señor, mis amados hermanos? Consiguió un amigo, excavaron un túnel por debajo del muro, salieron al otro lado, al lado comunista, esquivaron a los guardias, fueron a la casa, buscaron a la señora y a los dos hijos, se hicieron los locos, venían de regreso para que los guardias no pensaran nada, pero uno de los guardias los vio y él le dice a su esposa y a sus hijos, corran, no miren para atrás. Y el guardia venía, dígale que regresen, y le dijo, corran. El guardia sacó un arma, el Señor sacó la suya, le disparó. Pero la familia llegó al otro lado, sano y salvo. ¿Saben por qué le estoy contando esto, hermano?
La historia suena fantástica, pero piénselo usted por un momento. Yo le hice la pregunta: ¿qué hubiera hecho yo si Linda, David y Naomi estaban del otro lado y yo quedé del lado acá? ¿Hubiera estado dispuesto yo ahí a tirar bala con los comunistas? ¿Hubiera hecho un túnel? No, estoy hablando de vida real, no estoy hablando de un cuento, eso pasó. Este señor arriesgó su vida para ir a buscar a su mujer y a sus hijos. ¿Qué hubiera hecho yo? Era pregunta. Hay algunos que por menos que eso ya hubieran formado otra familia. Bueno, pues sí. Yo voy a tener que fundar otra familia acá y ya veré feliz con Amanda ahora. Vamos a botar todas las fotos y bueno, ya. ¿Qué puedo hacer? No puedo cruzar ya, Señor. ¿Tú saben qué, hermano? Lo más importante no es qué hubiera hecho yo o qué hubiera hecho el Señor. Pero Dios está diciendo aquí, este es mi hijo, y yo conmigo no voy a jugar con nadie. Y el Señor vino a rescatar a sus hijos porque los ama, porque Él los amó desde antes de la fundación del mundo, y Él quiere su bien y Él quiere comunión con sus hijos. Así que Él demandó libertad para sus hijos. Y el que se atreva a ponerse en contra de eso tiene que atenerse a las consecuencias. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Faraón se consideraba Dios y sus hijos eran descendientes de Dios, pero Dios iba a demostrar su soberanía primero, porque Faraón no iba a decidir quién se seguía sentando en la silla, porque Dios, Faraón no se sentó en la silla. Dios decide quién se sienta en la silla y quién se baja de la silla. Y segundo, Él iba a demostrar que su pueblo era importante para Él. Hermano, si usted es de Cristo, usted es importante para Él. No importa en la circunstancia que usted esté, usted es importante para Él. Tengo que cerrar con esto, hermanos. Oseas capítulo 11, versículo 1. Noten la palabra del Señor al profeta Oseas. Cuando Israel era muchacho, este es el periodo que estamos hablando, dice: yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El problema de Oseas y los profetas es que nos muestran que lastimosamente aquellos que eran hijos amados de Dios no fueron consecuentes con su vocación de primogénito. Acababan de salir de Egipto, como veremos, y lo primero que hicieron fue quejarse de la protección y la provisión de su padre. Procuraron vivir conforme a su voluntad. Ellos debían ser el instrumento de Dios, por medio del cual el mundo conocería al único Dios verdadero. Pero ellos aplicaron el rol. Así como muchos de nosotros decimos: Él es Dios, pero yo quiero ser soberano. Y aplicamos el llamado de hijos. Pero Dios envió a su Hijo unigénito, el Hijo amado, en quien el Señor se complace, quien solamente quería hacer la voluntad del Padre, quien amaba al Padre, y a quien también el Señor lo llamó de Egipto. Hay una razón por la que te digo esto, hermano. Mateo 2:15, léalo conmigo rapidito, hermano. Dice el texto bíblico: y estuvo allá, este José, hasta la muerte de ¿quién? De Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Lo ven? Ese Oseas lo está aplicando aquí Mateo. ¿Pero qué está diciendo Mateo? Que Cristo vino a cumplir el verdadero llamado del primogénito. Lo que los israelitas no pudieron hacer, Cristo lo iba a hacer. Cristo vino a hacernos hijos
amados de Dios. Dios no nos dejó en ese estado. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees en su nombre? ¿O todavía crees que Él es soberano? Pero a los que creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha lo que dijo Charles Spurgeon. El Señor Jesús viene y se identifica con la familia que estaba esclavizada, carga con la maldición de la esclavitud, cumple la ley sobre la base de la justicia y exige para ellos libertad y plena perfección, habiendo cumplido para ellos el precepto y soportado por ellos la pena. Eso fue lo que hizo Cristo, constituyéndose así el primogénito entre muchos hermanos. Porque Cristo nos hace sus hermanos. Y si somos sus hermanos en Cristo, somos hijos de Dios. Si usted cree en Cristo, usted es hijo de Dios. Si Cristo no es su Señor, Dios no es su Padre tampoco. ¿Por qué, mis hermanos hermanos? Y con esto sí me callo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Y con esto cierro diciendo por qué la soberanía de Dios es buena y no mala, como algunos piensan. Según nos escogió en Él. ¿Saben en quién nos escogieron? En Cristo. ¿Cuándo, hermanos? Aquel que declara lo porvenir desde el principio, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor. ¿Saben que Dios lo amó a usted por nombre desde antes de la fundación del mundo? Habiéndonos, noten, predestinado. Haga una pausa ahí, hermano, y reflexione en su caminar con Dios. ¿Dónde estaba usted cuando el Señor lo llamó? ¿Qué cosas estaba haciendo? ¿Qué planetas se tuvieron que alinear, como nos gusta decir entre comillas, para que el decreto de Dios desde antes de la fundación del mundo se cumpliera? ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Fuimos predestinados para ser adoptados, ¿qué cosa? Hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí está el detalle. ¿Según qué cosa, hermanos? El puro afecto de su voluntad. De su voluntad. Adelante es el versículo 11. En Él, Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si usted está aquí hoy, es porque Dios quiso que estuviera aquí. Si usted está aquí hoy, es porque Él lo llamó. Si usted es hijo de Dios, fue porque Él lo amó y lo fue a buscar y lo hizo hijo suyo. Es el mensaje del Éxodo. Por eso usted ahora puede llamar a Dios su Padre, porque lo fue a buscar de la esclavitud del pecado. Todo soberanamente decretado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos muestra el libro de eso. ¿Quieres seguir siendo soberano tú y vivir en oprobio? O, mejor dicho, ponemos nuestra mirada en el Señor, que es el autor y consumador de nuestra fe, aquel que nos ve en nuestra esclavitud y el oprobio causado por el pecado, y quien nos liberó para hacernos herederos de la gracia eterna en Cristo Jesús. Solamente hay que ir a Él en arrepentimiento y fe. Ya Él obró, consumado es. Vengamos a Él
al Dios soberano que ama a su pueblo. Señor le bendiga ricamente, hermanos. Estemos orando.